Suena el shofar y tu pueblo es convocado. En la asamblea santa se reúne a celebrar, dándote la gloria, el honor y la alabanza. Dándote la gloria, dándote el honor. Sea hecha tu voluntad como se hace en el cielo. Multitudes cantando y celebrando tu poder, y que tu gloria descienda cuando tu pueblo se encienda, dándote la gloria, dándote el poder. Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta mañana. Abra su corazón, sus oídos, porque Dios quiere hablar a nuestras vidas. Yo quiero hablar en esta mañana sobre la gracia divina. Esa palabra gracia, mis hermanos, en el diccionario dice que significa favor o un beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Se lo voy a decir. Gracia significa favor o un beneficio que se recibe sin merecerlo. Ahora, cuando hablamos de la gracia de Dios, es el regalo de Dios que eleva a lo sobrenatural al ser humano, haciéndolo hijo suyo y partícipe de la vida eterna. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios, mis hermanos, no se refiere únicamente al perdón de Dios, va más allá de eso, sino también significa recibir la salvación, lo cual ningún ser humano puede alcanzar por cuenta propia. Por eso es gracia, porque se recibe un regalo que no merece ningún ser humano. El apóstol San Pablo, en todas sus cartas, siempre menciona la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer 3 ejemplos. Primera de Corintios 1:3. Primera carta a los Corintios 1:3 dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. También ahí en el capítulo 16, versículo 23, Primera de Corintios 16, 23 dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Y otro ejemplo, hay muchos, pero solo seleccioné 3. Gálatas 6, 18 dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Si alguien entendía la gracia de Dios, esta palabra la cual estoy mencionando era el apóstol San Pablo. Él sabía, entendía, vivía esa palabra llamada gracia, gracia divina. Y vamos a leer nuestro texto central. Primera carta a los Corintios 15:10, vamos a leerlo. Dice así, primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 10. Este es el apóstol San Pablo. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Poderosas palabras. Gracia divina es el título de este mensaje. Quiero hablar en primer lugar en esta mañana, salvos por pura gracia. Salvos por pura gracia. En nuestro texto, el apóstol San Pablo reconoce, y no solo reconoce, sino que hay algo más, testifica que todo lo que él es
Es gracias al favor de Dios, al regalo inmerecido, a la bondad de nuestro Señor. No solo reconoce, sino lo testifica, lo dice a los cuatro vientos. No se detiene para decir: lo que soy es gracias a Dios. Este hombre tiene un entendimiento muy claro de lo que significa la gracia de Dios en su vida. Y no desperdicia el papel y tinta, por así decirlo, para incluir la gracia divina. Este hombre entiende que habían mejores hombres que él. Él reconoce y él sabe que hay mejores hombres que él, piadosos, temerosos de Dios, de buen testimonio, creyentes en Jesucristo. Pero la gracia de Dios lo escogió a él, lo salvó, y él está consciente. Él lo sabe, porque habían gentes, personajes mejores que él, pero el Señor derramó su gracia sobre este hombre. La pregunta en esta mañana es: ¿cuántos reconocen que verdaderamente no merecíamos el perdón de Dios? ¿Cuántos pueden reconocer y testificar que no merecíamos la salvación de Dios? Si muchos de nosotros andábamos más perdidos que los hijos de la Llorona. Personalmente yo no andaba buscando a Dios. No sé si usted andaba buscando a Dios. Si usted es sincero, sincera, yo no andaba buscando a Dios. No me interesaba en absoluto su palabra, ni hacer su voluntad. Yo vivía en mi propio mundo, perdido, destruido. Pero su gracia, su favor, su bondad, una noche alcanzó a este hombre. Mi vida fue eso. No puedo decir yo otra cosa más que eso. Si estoy en su obra, si Dios me llamó a sus planes, no es porque yo hice mérito alguno para merecerlo, para alcanzarlo, nada de eso. Primera de Corintios 15, 3 al 8, ahí atrásito donde estábamos. Versículo 3 y 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es lo que le estaba diciendo. Pablo reconoce que había un listado enorme de mejores hombres, mejores personas que él. Y aquí lo dice: y por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Dios habla hoy, dice el versículo 8: por último, se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente, o sea, fuera de tiempo. Y eso sí que se llama gracia, eso sí que se llama favor, mis hermanos. Eso se llama la bondad de Dios, porque fuera de tiempo, como diciendo, no merecía ser apóstol ni escribir todas estas cartas, como diciendo que el Señor no me tenía que tomar en cuenta a mí. Prácticamente fue algo extra, incluido por su gracia y por su favor. Efesios 2:8 dice de la siguiente manera, pero traducción, lenguaje actual, dice Efesios 2:8, si me acompaña: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Esto me ha hecho detenerme a mí y volver a recordar y pensar y preguntarme:
Yo me pregunto, hermano, de veras, yo veo mi vida, yo veo quién soy humanamente, de dónde vengo, qué era lo que hacía, y me vuelvo a preguntar, ¿qué fue lo que Dios vio en mí para escogerme, para amarme, para regalarme su bondad? ¿Qué vio en mí? Porque yo sé quién era, de dónde vengo. Y el apóstol San Pablo está diciéndonos esto tan poderoso. Alguien puede decir o preguntarse, bueno, puede ser que yo era muy agradable y dulce. Alguien puede decir, bueno, tal vez sería por mi buena conducta. Alguien puede preguntarse, bueno, tal vez porque éramos unas santas palomas. O alguien puede decir, tal vez porque éramos muy obedientes. De todas estas 4 cosas yo no tenía nada de eso, todo lo contrario. Aunque alguien diga, yo no hacía nada malo, yo no fumaba, yo no tomaba, yo no me drogué, yo no mentía, yo no me metía a problemas, puro trabajo y estudio, aún así, la gracia nos alcanzó. Recordemos que la salvación no es por lo que usted haga, por obras. No es que lo merecemos. No es que nosotros lo ganamos por nuestra propia cuenta. Es un regalo que nadie, absolutamente nadie en toda la tierra merecía. Juan 3:16, ese pasaje tan exclusivo, tan selecto, tan universal, por así decirlo, pero en la traducción lenguaje actual dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino tenga vida eterna. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque no lo merecíamos, hermano. No nos hagamos. No nos llevemos de muy aquí, muy allá, que yo... No, hermano, no lo merecíamos. Fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escuchar, te doy libertad. Fue algo así como estar en el abismo más hondo y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue la experiencia que yo experimenté al recibir esa gracia. Cuando yo recibí a Cristo, hermano, se rompieron las cadenas, se abrió esa cárcel de pecado donde yo estaba esclavo por el diablo y los vicios, y me sentí libre, sentía que mi alma volaba. Fue algo diferente. Por gracia somos salvos. Por gracia es que obtenemos el perdón. Es por gracia que recibimos el amor de Dios. Ese amor que todo lo llena. Si usted tiene el amor de Dios, su corazón está lleno, aunque la panza vacía, diría alguien. Quiero hablar en segundo lugar. Su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Mis hermanos, la gracia de Dios es lo que todo hombre y mujer necesita en la vida. Sin ella, por muy buen trabajo, buen dinero, todo lo que usted quiera, ese hombre, esa mujer es miserable. Todo lo que necesita es eso: gracia, favor, bondad de Dios. Ese regalo, esa bondad que nos recibe y nos acepta y nos ama tal y como somos. Arranquemos de la mente, usted que me está escuchando, y si no es cristiano, no es salvo todavía. Muchos fueron los que me dijeron, espérame, solo voy a dejar el cigarro, espérame, solo voy a arreglar unas cosas y llego a la iglesia, como diciendo, voy a arreglar mi vida para presentarme ante Dios. No, mis hermanos, la gracia de Dios es suficiente, que nos recibe así como venimos, llenos de pecado, atados, esclavos, pero su gracia trae libertad. No importa que seamos tan pecadores
O quizás personas que no tenían vicios y placeres, o que hacían buenas obras, pero que al final de cuentas necesitamos la gracia de Dios, porque solo su gracia es suficiente. Solo eso nos puede hacer aceptos ante Dios. El apóstol Pablo lo entendía perfectamente. Y quiero hablar un ejemplo al respecto. Vámonos al segundo libro de Samuel, capítulo 9 del 1 al 13. Hay un ejemplo que quiero incluir en esta mañana, porque estamos hablando de bondad, de misericordia, de gracia, de algo que no merecíamos. Dice así, segundo libro de Samuel 9 del 1 al 13. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. De una vez le da las cartas de presentación: lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y él le dijo: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Versículo 8, y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará a tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. ¿Cómo es que entra este hombre diciendo que es lisiado de ambos pies y termina diciendo cuál es su problema, cuál es realmente su condición? Sinceramente, en ninguno de nosotros hay méritos para merecer la bondad de Dios, pero gracias a su Hijo Jesucristo, al morir en la cruz, es posible. Mefiboset vivía en Lodebar, que significa un lugar desértico. Ahí es donde vivíamos nosotros. Y mucha gente aún vive ahí, lejos de Dios, privados, alejados de su amor, de su perdón, de su misericordia. Fue el rey David quien buscó a Mefiboset, lo dice la Escritura. Y yo quiero decirle, fue Dios quien nos mandó a buscar y nos encontró un día con los pies lisiados, paralíticos, enfermos también, y nos aceptó. El rey David hizo que Mefiboset recuperara lo que era suyo por herencia. Sinceramente, él no hizo nada para merecerlo, Mefiboset. Pero había un pacto entre David y su padre Jonatán. Es exactamente nuestra condición.
No hicimos nada para ganarnos la bondad de Dios. Pero fue el nuevo pacto de Jesús al derramar su sangre preciosa en la cruz por usted y por mí. Así que aún no haciendo nada y sin poder hacer nada, mis hermanos, la cruz de Cristo, morir y resucitar, nos da salvación. ¡Qué privilegio, qué bendición la que tuvo Mefiboset para estar en la mesa con el rey y comer como uno de sus hijos! Cuando él estaba en Lodebar, de un lugar fue trasladado a la mesa con el rey. Yo, siendo un vil pecador, hoy como a su mesa. Era el pensamiento de este hombre. Con Cristo, siendo lo que era, no lo merecía. Es que es la realidad. Vayámonos un momento a esa escena. Usemos la imaginación y hagamos de cuenta que están en un gran banquete, en un gran almuerzo. Ahí está el rey David en la mesa real, en el palacio, y llegan los hijos que son los príncipes. Y de repente allá viene lisiado de los pies aquel hombre que estaba en Lodebar. Y dije, ¿quién es este? ¿Quién lo invitó? Y el rey se para y creo que dice unas palabras: silencio, que este es uno que por el pacto que hice con su padre merece estar entre nosotros. Y este hombre se sienta ahí en la mesa con todos, y creo que él se siente indigno. Siente que lo rechazan por lo que es, por su condición física, por su pasado. Él merecía estar ahí por herencia, pero no fue posible. Así que él a lo mejor piensa: ¿qué estoy haciendo aquí si mi lugar es allá en Lodebar, en el olvido? Pero su bondad lo tiene sentado ahí con el rey David y los príncipes, disfrutando de los mejores banquetes. ¡Qué privilegio tenemos usted y yo! Que podemos acercarnos a Dios confiadamente a través de Jesucristo, su Hijo. Para mí es un enorme privilegio estar aquí en el local de la iglesia. Me siento gozoso, me siento bendecido, porque sé qué significa este lugar para mí. Estar en su presencia, disfrutando de su palabra, que sacia nuestra alma, nuestro ser. Poder saciar la sed, porque Él es el agua viva. Él es el pan que descendió del cielo. Tener una familia en la fe, ser libres, ser felices verdaderamente, encontrar propósito y destino en el Señor, es por la gracia de Dios. Romanos 3:24, nueva traducción viviente. Romanos 3:24, pero se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Quiero ir al tercer punto en esta mañana: creciendo en la gracia de Dios. Creciendo. Todo cristiano está llamado a un crecimiento espiritual, hermano. Todo cristiano no fue llamado para quedarse tal y como vino la primera vez. Hay un crecimiento, debe haber un progreso espiritual y en todas las áreas. Somos salvos por gracia, por eso estamos aquí. Su gracia es suficiente para acercarnos a Dios. Ahora bien, su gracia debe ser como una semilla que al germinar crece una planta, luego crece y se convierte en un árbol y luego da fruto y sombra. Así debe de ser su vida y mi vida, ese crecimiento. Estamos hablando de un desarrollo.
de crecer. El apóstol Pablo declara que todo lo que él es se lo debe a la gracia de Dios, pero esa gracia que él recibió no fue en vano, por gusto. Dio fruto, creció y por esa razón pudo hacer todo lo que él hizo para Dios. Podemos decir que Pablo dice, no fue mi sabiduría humana, no fue mi preparación teológica, no fue con mis propias fuerzas, todo fue y es por el favor de Dios, por su bondad que me acompañó. Creer en esto, hermano, y aplicarlo a nuestra vida, va a traer un crecimiento. Crecer en la gracia de Dios es de mucha importancia en la vida cristiana. Es como tener llaves para abrir puertas. Es como tener un trato especial. Es como que Dios pone una marca en nuestra vida, en la cual hace que nos elijan en cierto grupo, no por su cara bonita, por su perfil francés, alemán, por su cuerpo atlético, nada que ver. Es que Dios está con nosotros y en nosotros, por eso esa gracia va delante de nosotros. Y el mejor ejemplo al respecto siempre será nuestro Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 2. Acompáñeme. En esta mañana abra su Biblia, San Lucas capítulo 2, versículo 40 y luego el 52. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y aquí viene lo interesante. Y la gracia de Dios era sobre él. Creciendo en la gracia. El 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Creciendo en la gracia. Qué maravilloso es que la gente y que Dios, que el Señor Jesucristo nos busque a nosotros sin merecerlo. Que Él nos llame y que Él nos escoja y que nos haga aptos para algo. Que nos prepare para cosas mejores. Aún cuando no somos nada. La gracia de Dios está con nosotros. Y necesitamos crecer como el Señor. En sabiduría, en todas las áreas, pero sobre todo que crezcamos en la gracia de Dios. Es un favor que lo acompaña donde quiera que va. Es por la gracia de Dios que vamos a traer gente a los pies de Cristo, hermano. No es lo elocuente que usted pueda hacer. No es que se sepa toda la Biblia. Hay algo que se llama gracia y esa gente lo va a acompañar a la iglesia. Usted les va a hablar de su testimonio y les va a predicar, y esa gracia de Dios tocará sus vidas y traerá gente a los pies de Cristo, incluyendo familiares. Es por la gracia de Dios que nos confiarán cosas grandes y valiosas. Es por la gracia de Dios que se nos abrirán puertas y otras se van a cerrar. Es por la gracia de Dios que Él proveerá una y otra vez toda necesidad. Cuidará de nosotros y de nuestra familia, porque su gracia es protección, es respaldo, es cobertura, es provisión, es fortaleza. Segunda de Pedro 3:18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Biblia, la palabra dice este versículo: y creced en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A Él la gloria, ahora y por siempre. Amén. Crecer en la gracia de Dios solamente se puede cuando hemos aprendido a hacer su voluntad, cuando ya no hacemos lo que queremos. Solo así se puede crecer en la gracia de Dios. Solamente se puede crecer en la gracia de Dios cuando Él ocupa el primer lugar en nuestra vida y familia. Muchos dicen es que la gracia de Dios no viene a mi vida. Le pregunto, ¿está haciendo usted la voluntad de Dios o sigue haciendo lo que usted quiere? La pregunta es, ¿verdaderamente Dios ocupa el primer lugar en su vida o es puro cuento? Porque cuando es la gracia viene, el favor viene, la protección viene. Cuando obedecemos y vivimos su palabra, mi hermano. Cuando estamos conectados con Dios en oración, cuando estamos interesados en leer su palabra y vivirla, la gracia de Dios, la gracia divina es lo que necesitamos cada uno de nosotros.